Alguien preguntaría, ¿están involucradas las articulaciones en este tipo de patología? No, la articulación como tal no está involucrada. Si pensara como algólogo, en ocasiones hablando con los compañeros del medio, por definición del dolor, un dolor que dura más de 3 meses y es catalogado como un dolor crónico. Y si de una o de otra forma ya se ha establecido un tratamiento y no logramos la mejoría en el cuadro doloroso, entonces este dolor es calificado como dolor crónico y persistente. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos vestimos de luces nuevamente con este programa, con nuestros invitados. Y bueno, pues les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Antes de presentar a mi colaborador aquí en la conducción, quisiera hacer una dedicatoria a este programa por toda aquella gente que sufre de este padecimiento, que sufre el dolor, que en mucho tiempo fue negado, ha sido negado por reumatólogos, incluso por traumatólogos, decían que la fibromialgia no existía. Yo en algún tiempo vi las clínicas de esteroides de Leflazacor, el medicamento muy conocido, y llegué a tener controversias ahí con algunos reumatólogos y que me decían que la fibromialgia no existía. Y por toda aquella gente que tiene ese padecimiento, que tardaron mucho tiempo en reconocerlo como tal, y que sin embargo, mi esposa, que en paz descansé, que hace 6 años que este mes cumple 6 años de fallecida, padeció el padecimiento de fibromialgia, y una de las gentes que nos musicalizó el programa, el maestro e ingeniero Gilberto Betancur y Gareda, él padece fibromialgia y ha luchado arduamente con este padecimiento. Vaya para ti, Gilberto, este programa que vas a entender muchas cosas, y tenemos a un gran maestro que te va a hacer entender que tiene solución, tiene control, y que se ha estudiado mucho sobre esto, y que vemos que cada día se estudia, se investiga más sobre este programa, que en verdad sí existe. Y bueno, pues conduce conmigo el doctor Ernesto Santillán Ortiz, que es médico de primer contacto, está en el Hospital de Valbuena y también aquí en el Hospital Español de México. Y el maestro, el doctor Ernesto Santillán Barrera, que es médico especialista, cirujano, traumatólogo y ortopedista, con subespecialidad en cirugía de columna y cadera realizada en España, y en ortopedia y traumatología pediátrica, máster en reumatología y osteoporosis. Actual miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología y Reumatología, con múltiples cursos de especialidad y subespecialidad nacional en el extranjero, más publicaciones nacionales e internacionales e investigación y enseñanza médica. Actual miembro activo en las guías de prácticas para clínicas para manejo del dolor y uso de la viscosuplementación. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ustedes. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, porque además de
ser un excelente especialista, una persona que tiene una calidez y una calidad para enseñar muy amplia. Y bueno, pues la palabra es tuya. ¿Qué nos puedes decir sobre este padecimiento que en verdad atañe y causa muchos problemas diariamente en nuestra consulta? Ante todo, una vez más, gracias por la invitación, independientemente de la forma en la cual he sido presentado. Considérenme simple y sencillamente como su servidor y amigo, y que desde el punto de vista práctico, el tema de hoy es un tema muy controversial. Y lo señalo como tal porque, haciendo un poco de historia, para que esta entidad, y hasta traigo conmigo, no es publicidad, que se le dedique un tratado o un libro nada más para esta entidad, que ahora los jóvenes dirían, no, pues no es tanto el problema, porque ahora tenemos acceso a diferentes tipos de información. Como siempre, a mí me ha gustado y señalado que es interesante, antes de entrar a una definición como tal, porque se sigue utilizando el término de fibromialgia, y que fue muy interesante que fuera reconocido alrededor de los años 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Pero también es muy interesante, por lo que más tarde vamos a desarrollar, es que a partir del año 2002 fue cambiado este término por el de síndrome de sensibilización central, para hacerlo un poco más específico. Tuve la oportunidad de empezar a empaparme en el tema, y por eso me gusta mucho hacer una historia y una remembranza histórica, cuando fueron mis años de formación en el Instituto Nacional de Reumatología. En aquel entonces tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro todavía en vida, que fue el doctor Javier Robles Gil, y una de las personas que más han estudiado este tema, al doctor Manuel Martínez Lavín. Tal vez por azares del destino o de la vida, he estado al lado de grandes profesores como el profesor Píndaro, que en un momento dado representaba la Escuela del Seguro Social, con el doctor Gabor Cátona, que fue una institución a nivel del Hospital General de la Ciudad de México, la doctora Graciela Ibáñez, etcétera, etcétera, para no ahondar tanto. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando se hablaba en aquel entonces de una entidad que causaba un dolor incapacitante, crónico, rebelde a tratamiento médico convencional, y que se asociaba a un cuadro de debilidad, de angustia, de depresión, etcétera, etcétera, pues técnicamente se comentaba en esos años que este tipo de entidad era poco reconocida y que estaba subdiagnosticada. De esto estoy hablando en los años 85 a 90. El doctor Martínez Lavín, y por eso fue mi atrevimiento de traer esta publicación, fue de la gente que más reconocía la importancia de este tipo de diagnóstico. Inclusive varias de las publicaciones que ha hecho a nivel nacional y a nivel mundial precisamente son en base a este tema. Vamos a remontarnos en cuestión de los términos, porque cuando se hablaba de fibromialgia, si nos basáramos desde el punto de vista nada más etimológico, pues lógicamente es el dolor a nivel de los componentes, vamos a llamarle músculo tendinosos, en relación al cuerpo humano, y por eso es la causa de un dolor y una contractura generalizada. Cuando tuve la oportunidad, y ahorita hasta inclusive aprovecho el espacio, de que se me invite a este tipo
foros y que tienen como finalidad precisamente establecer una dinámica de educación a nivel general, tanto en la población, como dijeran los políticos de a pie, y también de los compañeros médicos. Cualquier persona podría pensar en hacerse la pregunta de por qué me invitaron a mí, si técnicamente es uno de los términos o patologías que más se maneja a nivel de medicina interna, a nivel de reumatología. En otros tiempos ocupó un lugar muy importante en lo que eran las neurociencias, a lo que actualmente manejan los anestesiólogos, algólogos, del dolor, ¿no? etcétera. La respuesta está en que cuando yo me formé, pues todavía leíamos, vamos a llamarle en impreso, y dos patologías que me llamaban mucho la atención era que cuando una persona era diagnosticada, muy buen día, era diagnosticada por un cuadro de alguna enfermedad mieloproliferativa tipo leucemia o linfoma, pues generalmente ya había pasado por un médico general, un médico familiar, en ocasiones un internista, etcétera, etcétera, hasta llegar a una cadena de 9 médicos y entre los cuales se encontraba un traumatólogo y ortopedista, y que técnicamente no se había hecho el diagnóstico. Cuando entrando ya más a fondo del tema, me empecé a ver, insisto, de este capítulo tan especial en la medicina, es porque técnicamente muchos de los ortopedistas nos enfrentamos a cuadros como el que posteriormente vamos a relatar y que técnicamente por olvido, por falta de conocimiento, etcétera, no lo diagnosticamos. Y aquí es muy interesante porque la finalidad, y el día de ayer que estuve en alguna reunión con compañeros de España, y esa es una ventaja de estos tiempos, que con la facilidad como ahorita que se está transmitiendo, nos podemos reunir en cualquier momento con compañeros de cualquier parte del mundo. Y aunque no era el tema en particular, sí me gustó en relación a una patología que ya habíamos tratado con anterioridad, que es la osteoporosis en el niño. Un comentario que se hizo por parte de alguno de los compañeros en el sentido que es una enfermedad que está ahí, que no está invisible, pero que técnicamente tenemos que pensar en el diagnóstico, pues para llegar a él. Es precisamente el interés de la charla del día de hoy de hablar de lo que es la fibromialgia al paso de la historia y que actualmente está considerada como un síndrome de sensibilización central. Volviendo a los años mozos, en 1988 hasta 1990, se pensaba que era una enfermedad o se pensaba que era un síndrome. Porque dentro de la reumatología todavía existen enfermedades tabú que aún con los fármacos actuales no se pueden llegar a controlar como quisiéramos, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, y que en ocasiones lamentablemente cursaban con una disminución en los marcadores de la enfermedad, pero que lamentablemente seguían teniendo dolor, y un dolor muy importante. Ahora, con esto poco que ahorita hemos reseñado, parece paradójico y agradezco la introducción, porque es una enfermedad que condiciona un gran daño a nivel económico, porque el paciente va de médico en médico buscando una solución. Es una enfermedad que condiciona un gran deterioro a nivel de la esfera psicológica de la persona que la padece y de su círculo
más cercano, como en este caso es su familia. Pero también, y lamentablemente no voy a ahondar en este sentido, es un gran deterioro a nivel social porque pone de manifiesto en ocasiones la incomprensión en relación a nosotros como médicos y en relación a la sociedad para aceptar este tipo de padecimiento. Alguien preguntaría, ¿están involucradas las articulaciones en este tipo de patología? No, la articulación como tal no está involucrada. Si pensara como algólogo, en ocasiones hablando con los compañeros del medio, por definición del dolor, un dolor que dura más de 3 meses y es catalogado como un dolor crónico. Y si de una o de otra forma ya se ha establecido un tratamiento y no logramos la mejoría en el cuadro doloroso, entonces este dolor es calificado como dolor crónico y persistente. ¿Algún comentario hasta el momento? Sí, quisiera. Las conductas actuales involucran ya manejos multidisciplinarios, las terapias bimodales, y nos hemos permitido invitar a la doctora Alicia Ortiz Rivera, que también maneja, ella es docente, psicoterapeuta y comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica por el Centro de Leia y Sociología por el Instituto Mora, certificada en Psicotraumatología por el Instituto Newman. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM, en la Universidad de Humanitas, en las carreras de Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en prácticas de mindfulness altamente efectivas en los trastornos por estrés crónico, como el de ansiedad, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad, insomnio, fibromialgia, fatiga crónica, entre otros padecimientos. Atiende pacientes con consulta individual de psicoterapia y a personal de diversos ámbitos laborales, en especial instituciones educativas del sector salud, y ha trabajado sobre la norma oficial 35. Sí. Entonces, lo que mencionabas ahorita, de que afecta mucho también la psique del paciente, y ahorita yo mencionaba ya está viendo, no sé, el maestro Gilberto Betancur y Gareda, que al inicio decíamos que él musicalizó el programa también y que ha luchado con esta enfermedad de la fibromialgia. Mi esposa, que en paz descanse, le negaron varios reumatólogos que padecía la fibromialgia. Si mal no entiendo, Alicia también tuvo episodios de fibromialgia, y el manejo de ellas ha hecho que las clínicas del dolor se preocupen por la terapia bimodal, que ya involucra tratamientos convencionales. Ya ha sido tan asertiva tu introducción que vemos que el rating del programa ha estado arriba ahorita de los comunes que manejamos. No, se los agradezco a la audiencia. Y entonces, no sé, quisiera algún comentario de Alicia, para complementar la parte de la psique, que es lo que manejan para mejorar la cuestión de la fibromialgia, porque ustedes lo tratan en la terapia de mindfulness, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, doctores. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y como comenta, doctor, pues efectivamente yo soy paciente. Yo fui diagnosticada con fibromialgia en el... Hola, doctor. Bienvenido. Doctor. Yo fui diagnosticada con fibromialgia en el año 2011.
Y bueno, siento que tengo un muy buen manejo, como usted comenta, es algo que permanece, o sea, que está en el paciente como varias condiciones. Yo a lo largo de este tiempo la he llegado a entender como me dijeron en algún momento, como una enfermedad compleja. Y creo que yo agradezco muchísimo que se aborde este tema porque soy uno de esos casos, que creo que es tristemente todavía la mayoría, en que se recibe un diagnóstico después de haber pasado por todas las especialidades en los hospitales a los que se tiene Claro. la atención y donde el hecho de estar atendiendo al paciente de una manera fragmentada, por una parte los problemas gastrointestinales, por otra parte los problemas de los dolores articulares, las cefaleas, el insomnio, la depresión, etcétera, o la ansiedad, hacen que uno caiga en esto que le llaman la polifarmacia, ¿no? Sí, de acuerdo. Producto de esa forma de atención, pues yo llegué a tener prescripciones como para hasta 13, 15 fármacos, ¿no? Entonces era verdaderamente, llegó un momento en que fue inmanejable. Me encontré con esto de la práctica de mindfulness, que en mi caso, de manera personal, fue un cambio radical, por una parte, y por otra parte que también yo estuve por fibromialgia como paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es en ese momento, que esto fue por el año del 2013, Bien. entendí que era el único lugar en donde se trabajaba de manera integral, y ahí hay todo un programa que lleva a cabo la doctora en psicología María Isabel Barrera, que han desarrollado todo un protocolo precisamente para tratarlo de manera integral, en donde se enseñan prácticas de atención a la condición emocional, de manejo de también en general de toda la sintomatología. Y el hecho de que sea ahí es porque la mayor parte, bueno, es un requisito llevar ya el diagnóstico descartado los aspectos reumatoides, el factor reumatoide, y generalmente en esa institución lo tratan teniendo como eje el manejo de la depresión o la ansiedad, y que es parte de lo que ayuda muchísimo este tipo de prácticas, pero viendo la parte de la alimentación, la parte de los aspectos cognitivo-conductuales, es una De terapia acuerdo, orientada en ese totalmente. sentido. Y creo que es muy, muy rico que se esté viendo esta información, porque llega a ser verdaderamente desgastante la el hecho de no tener un diagnóstico claro o una explicación, ¿no? Y yo entiendo que es un proceso que no ha sido fácil, y que muchas veces cuando se dicen, es que es cuestión psicológica, acabas viendo el tema, pensando como si fuera un último reducto, pero en realidad los aspectos psíquicos, como me dice el doctor, impactan muchísimo la respuesta fisiológica, y cuando se logra una comprensión de lo que está sucediendo a nivel orgánico y esta conexión a nivel de los aspectos emocionales, se logra una gran mejoría en la calidad de vida. Totalmente de acuerdo en lo que está señalando y por eso es poco a poco y siempre me ha gustado y hasta no amenazo con estar volviendo todo, No, aunque sea como nos encanta que asistente, estés aquí. porque hay que ir desmadejando, vamos a llamarle, poco a poco la situación del problema. A mí me gusta irlo llevando poco a poco desde el punto de vista histórico, porque lo que tú estás señalando actualmente es una realidad y una necesidad. ¿Por qué lo comento? Volviendo a aquellos años, yo consideraba que cuando estaba formándome en reumatología, se consideraba como el non plus de lo que era la medicina interna estar en un servicio de reumatología. ¿Y por qué lo toco así? Porque en el área quirúrgica, alguien diría, el non plus de lo finito es la cirugía plástica y reconstructiva. ¿Por qué lo señalaba en término a este tipo de patología? Para etiquetarla, lamentable afortunadamente, y siempre voy a insistir independientemente de las charlas a las que me inviten, se tiene que recurrir a la base de la formación médica, que es la historia clínica. Y que lamentablemente en nuestros tiempos no se tiene el tiempo suficiente, a pesar de la tecnología que tenemos, para realizar una historia clínica general, bien llevada y de acuerdo a la especialidad, la específica.
Por ello, otro tipo de países que han incidido más en el manejo integral, como bien señalas, de esta entidad, como España, como Alemania, como Israel, parece mentira, ¿sí? Van en base a un tratamiento y a un manejo y un abordaje, como bien se ha señalado, desde el punto de vista clínico multidisciplinario en la actualidad. ¿Por qué lo comentamos? Para mí, uno de los médicos que debe de estar mejor formado en clínica y en especialidad es la psiquiatría. ¿Y por qué la psiquiatría? Porque tienes que descartar cualquier lesión orgánica antes de pensar en una lesión o patología del psique. Lamentablemente, este tipo de enfermedad normalmente se diagnostica por exclusión. Y antiguamente, cuando técnicamente no sabíamos ni qué darle ya al paciente porque no mejoraba del dolor, se etiquetaba de que el padecimiento era fibromialgia. Aquí hasta inclusive aprovecho que estás porque técnicamente esta patología involucra a todas las especialidades. Parece mentira, a todas las especialidades. Volviendo a lo inicial, si tenemos una historia clínica y tenemos un perfil de laboratorio adecuado, tenemos que excluir otro tipo de enfermedades que cursan con lo que ahorita estamos señalando y el motivo de esta charla, un dolor crónico generalizado, discapacitante, asociado a una debilidad y a trastornos, dependiendo de cuando abordemos el tema, de cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión, que obedecen a las distintas fases, porque aprovecho tu presencia cuando a mí me abordan y me dicen, ¿esta enfermedad se cura? No, esta enfermedad no se cura. En primera es un síndrome. Y actualmente, y por eso alguien me decía, ¿quién debe de tratar la fibromialgia? La fibromialgia debe de tratarla, y soy tajante en este punto, la persona que tenga mayor capacidad para manejarla desde el punto de vista humano, sencillo y conductual, y que esté interesado por este tipo de patología. ¿Y por qué lo señalo así? Porque este tipo de enfermedad nos pone a prueba a todos. Y nos pone a prueba porque por más que investigáramos en aquel entonces, y por eso cito la situación clínica, cuando me decían, ¿cómo se puede diagnosticar la enfermedad? ¿Hay un marcador de laboratorio? No, no hay ningún marcador en específico. Hay una situación que en la clínica, nos pueda orientar a este tipo de patología, sí. Un dolor crónico, persistente, generalizado, que a la exploración física por años se manejaron los 18 puntos cardinales de estimulación que van, para no entrar más en hondura, a nivel del cuello, a nivel de los hombros, a nivel de los codos, de los glúteos, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada más manejar clínica es el estímulo de cualquier elemento tendinoso que está manejando una contractura persistente. Aquí cito a mi gran maestro, el doctor Manuel Martínez Lavín, porque antes de venir a la charla me encontré con una persona que era enfermera del 7º piso cuando yo llegué a este hospital. Y normalmente mi primer mes fue de peleas constantes con ella. Porque yo venía de escuelas como la del Hospital General, del Centro Médico Nacional, de los distintos institutos, y ahí nos acostumbraban, aunque nosotros fuéramos médicos, que teníamos que tomar los signos vitales del paciente. Y aquí con esta enfermera, los primeros días, me recuerdo
en un momento dado, desde el punto de vista anecdótico, que me decía, déjeme hacer mi trabajo o qué desconfía de mí. Y yo le decía, no desconfío de ti, pero yo estoy educado para hacer este tipo de exploración completa. Se habla de 11 de los 18 puntos de estimulación cardinal para hacer el diagnóstico. El doctor Manuel Martínez Lavín lo sintetizó en 1. Cuando se toma la presión arterial, no como ahora, que ya contamos con las situaciones de los cinturones, de los relojes inteligentes, etcétera, y utilizábamos los famosos baumanómetros de mercurio, en el momento en que nosotros estábamos subiendo la presión del baumanómetro, el paciente, o en este caso, empezamos ya a manejar un poquito con mayor énfasis la patología, las mujeres, porque generalmente son las que mayor parte la padecen, nos quitaba la mano porque tenía un dolor súper importante al subir, nada más el manguito para la toma de presión arterial. Sí. Automáticamente para la gente, porque aquí todos somos iguales. ¿Qué era lo que manejábamos desde el punto de vista clínico? Cuando una persona con un estímulo sencillo responde de una manera exagerada, estamos ante un cuadro clínico de alodinia y de hipersensibilidad, y de acuerdo a cómo la persona lo manifieste, de hiperalgesia. Y es lo que nos tiene que poner, entre comillas, dijera el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, nuestras antenitas de vinil ante la presencia de un posible padecimiento que es la fibromialgia. Cuando se habla de esta entidad, siempre se dice si hay una alteración a nivel genética. Como tal, no se ha demostrado esto, pero sin embargo, sí se ha encontrado que hay una tendencia familiar. Generalmente las personas que padecen de fibromialgia, en su círculo cercano, hay elementos que de una o de otra forma presentan esa sintomatología. Volviendo a los años mozos, y hasta aprovecho cuando ingresaste con el término de manejar todo con corticoide, ¿cuál era el fármaco que en un momento dado nos quitaba inflamación a todos los niveles? El corticoide, porque actúa a nivel de interleucina, leucotrienos, tromboxano, etcétera, etcétera. Pero nos dábamos cuenta que aunque utilizáramos este tipo de fármacos, no mejorábamos en un momento dado el manejo del dolor del paciente. Surgieron otro tipo de fármacos pensando en que era una entidad 100% reumatológica, y en aquel entonces se utilizaba mucho todavía la butazolidina, la indometacina, empezaban a aflorar el piroxicam, los naproxenos, el diclofenaco. ¿Qué surgió? El ácido tioprofénico, vulgo Turgam, de Laboratorio Russell. Y lógicamente se empezaron a manejar protocolos de investigación farmacológica para ver si mejorábamos esta entidad. Lamentablemente nos dimos cuenta que no era así. Y entonces surgió una duda, y por eso esta entidad pone a prueba la paciencia y tolerancia tanto del paciente como de nosotros como médicos. Porque en ocasiones se nos ha olvidado saber escuchar a la persona. Saber que en un momento dado se abra completamente de capa en relación a lo que siente esta persona. Y entonces, por vez primera, como todos los que están aquí y hasta los que nos están escuchando, que yo en lo particular no manejé tanto la utilidad de los antidepresivos tricíclicos. Entonces, normalmente cuando hacíamos estas reuniones, en aquel entonces decíamos, lo que pasa es de que los pacientes o las pacientes principalmente, porque sabemos que es los desaminadores también. Sí. Claro, tienen un problema de tipo, y ahí es donde va a entrar poco a poco
como la humedad, nos vamos a ir profundizando en el tema. El aspecto de psicoterapia, primero, cognitiva o de conocimiento para expresarlo con toda la evidencia al paciente, y del tipo conductual para modificar hábitos de vida. ¿Qué es lo que sucedía? Se manejaba la amitriptilina y con eso decíamos, ya empezamos a ver algo de mejoría en el horizonte. ¿Qué sucedía? Al fin, aquí en México decíamos, si prescribo uno y va bien, pues mejor prescribo dos. Pero si prescribo dos y me va un poco más bien, pues prescribo 4. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que cuando se abusaba de la amitriptilina, pues entonces técnicamente nos estamos metiendo en el borderline de presentar alteraciones a nivel cardíaco. Una taquifilaxia. Y entonces, vuelvo a ser repetitivo, empezaron las grandes tendencias a señalar qué era lo que condicionaba esa contractura y posición en ocasiones fetal del paciente que presentaba este tipo de patología. El doctor Manuel Martínez Lavín fue de los primeros que en un momento dado señaló que lo extrapoláramos a estas épocas en que había una secreción inadecuada de catecolamina. Y en un momento dado, dentro de los protocolos de tratamiento antiguo para esta enfermedad, se empezó a manejar los betabloqueadores. Con esto, poco a poco, voy dando énfasis de la importancia hasta la que llegamos en la actualidad. ¿Y por qué lo señalo ahora? Cualquier médico que quiera enfrentarse a este tipo de patología tiene que ser sumamente consciente en que debe de escuchar al paciente. Y que de una o de otra forma somos médicos y que debemos, mientras más conocimiento de causa tengamos de esa persona que nos brinda su confianza, vulgo paciente, la mayor probabilidad de ayudarle, insisto, en esta patología que en un momento dado no tiene curación, porque tiene, entre comillas, de acuerdo a cómo lo abordemos, y ahorita te voy a dar la pauta, sí, remisiones y exacerbaciones. A alguien se le ocurrió, ¿tiene que ver esta enfermedad con el tipo de alimentación que tenemos? Sí, porque se ha demostrado que en este tipo o individualizando al paciente, en ocasiones presentan intolerancia a la leche, al gluten sin ser enfermedad celíaca, ¿sí? Y a una dieta con carbohidratos abundantes. Y se empezó a vislumbrar la posibilidad de jalar al terreno multidisciplinario y multimodal en el manejo de esta patología a los nutriólogos. ¿Por qué? Porque si yo siento y tengo una debilidad extrema, pues en ocasiones no tengo ganas de hacer nada. Y si no tengo ganas de hacer nada, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar de tener actividad física. Y lo poco o mucho que pueda ingerir, aquí entramos a individualizar cada caso a personas que o comen mucho o no comen nada. Pasó el tiempo. Nos enfocamos más nuevamente a la clínica. Y aquí involucro a los compañeros traumatólogos y ortopedistas. Porque cuando acudían estas personas a consultas, que era ahora sí que yendo al revés, no céfalo-caudal, sino caudal a cefálico. Doctor, no aguanto los pies. Técnicamente explorábamos específicamente y teníamos dolor a nivel de la fascia plantar y del tendón de Aquiles. Y lógicamente esto era debido por un estado de contracción permanente. ¿Cuántas veces nosotros nada más nos enfocábamos a ello y pensábamos que con una simple fasciotomía plantar o una tenotomía de Aquiles podíamos mejorar el cuadro y nos dábamos cuenta al paso del tiempo que no era así?
¿Por qué? Porque nos habíamos enfocado nada más a la punta del iceberg, pero no al iceberg completo. ¿Cuál es la otra circunstancia por la cual se acude al traumatólogo ortopedista? Los dolores a nivel de la columna vertebral, del cuello. ¿Y cuántas veces? Porque poco a poco han ido avanzando los estudios de resonancia magnética nuclear dinámicos y con estimulación a nivel del tálamo para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Aquí me jalo a los algólogos porque entonces se empezó a manejar el término de la nociplasticidad o del dolor neuropático. Es la importancia en la evolución de los conceptos porque entonces, traspolándole esa época, nosotros podríamos presuponer, no es un dolor nociceptivo, de tipo somático o visceral por el tipo de fibra que está manejando. Es un dolor neuropático porque involucra la transmisión de las vías del dolor a nivel espinotalámica y a nivel de núcleos superiores, y que en un momento dado recibían el estímulo y la respuesta del organismo era muy bizarra. Y al ser bizarra, entonces nos enfrentamos a la situación de estudiar los neurotransmisores. Y en este caso también la influencia de lo que era la serotonina, la noradrenalina, etc. Y surgió en base a estos conocimientos los nuevos medicamentos que eran los recuperadores de serotonina. Pero pasaba... Inhibidores, ¿no? Inhibidores de recaptura. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Las terapias. Empezábamos a ver con mayor detenimiento a la mujer y entonces nos dábamos cuenta, aunque en medicina no hay nada ni verdades absolutas, que la mayoría de las pacientes que presentaban esta patología se encontraban entre los 25 y 30 años y los 45 o 50. La etapa en un momento dado de mayor productividad también en la mujer, de mayor etapa en el sentido de la afectividad en la mujer, de la mayor etapa en la cual está involucrada ya una relación de pareja y que técnicamente entonces entran los ginecólogos. ¿Por qué? Porque este tipo de patología, teniendo un sustrato hormonal, generalmente siempre en la primera fase del ciclo sexual, no menstrual, porque es diferente, o previos a la ovulación, se exacerbaba la enfermedad. Y entonces por vez primera se señalaba, ¿tiene que ver esto con las características hormonales de la persona? Sí. Y por vez primera se le relacionó, por eso es un síndrome, con la endometriosis y, entre comillas, pacientes con perfil de fibromialgia. Es tan interesante esta entidad, porque cuando hablamos hasta con los odontólogos, también involucra a ellos. ¿Por qué? Porque normalmente al haber una etapa de dolor crónico y de contractura crónica, hay una disfunción temporomandibular y un trismus. Y técnicamente eso condiciona mayor deterioro y desgaste de las piezas dentarias. De ahí poco a poco, y ahorita para que entres tú en tus comentarios, se le dio más bola a lo que es la psicoterapia cognitiva y conductual, porque se tienen que cambiar los hábitos de vida, y eso va para todos. Cuando yo me estaba especializando en medicina del deporte, la primera pregunta era, cuando nosotros despertamos, ¿qué tipo de movimientos normalmente hacemos? ¿De fuerza? Bien, es de estiramiento. Y en un momento dado, entonces, entra otra rama para el manejo de esta patología, que son los especialistas en rehabilitación física. Porque necesitamos técnicamente ejercicios de estiramiento. Ya involucramos a los nutriólogos, ya involucramos a los, entre comillas, fisioterapistas, rehabilitadores y médicos del deporte. Pero aquí es un papel fundamental.
la psicoterapia. Algo que quieras comentar para pasar a un caso clínico. Si quieres, antes de... Y yo creo que es importante porque va a dar pie a lo que... Pues nada más déjame presentar el doctor Jaime Kleiman, Perdón. maestro en ciencias, El mero profesor, investigador, ginecobstetra. Buenos días, conductor del programa también. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad, un gusto estar con este panel. Y déjame decirte que estamos rompiendo récord de audiencia. Súper. Y estamos bueno. Muy bien, ¿eh? Además es... No, para servirlo. La verdad es que muy halagados de tenerlos aquí. Bienvenidos. Y bueno, pues las preguntas no se dejan esperar. Dice, doctores, tengo 18 años diagnosticada y ahora la meditación, alimentación adecuada, ejercicio físico, emocional y espiritual han mejorado notablemente mi calidad de vida. Excelente tema, Marta Estela Ortiz. Es un comentario, pues, básicamente a lo que cuando llegué estabas hablando. Y otra pregunta dice, ¿la fibromialgia es hereditaria? Ya lo abordamos. ¿Por qué se da? ¿Cómo saber si la padezco o no? ¿Es algún otro tipo de dolor muscular o otro padecimiento? Gracias, Carolina. Ok. Alicia. Bueno, en ambos casos, no sé si quiera incluir el otro pues si quieres... Básicamente, bueno, plantear, Marta es mi hermana, ahorita que la veo y veo que las dos tenemos el mismo cuadro y como dice, creo que compartimos le mando un afectuoso, un amoroso saludo. Y creo que este tema que plantea el tema de la perspectiva integral, creo que es muy importante. Gracias, Aida. Pedí que trajeran este cuadernillo que es el que publica la Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde compendian todo lo que es el tratamiento desde esta perspectiva integral para el manejo, como aquí lo dice, ¿no? Cognitivo-conductual. Vean ahora, perdón que te interrumpa, cómo vivimos la etapa de síntesis. A lo que era este tomo tratado, ahora a una cuestión más práctica, claro, pero que involucra la difusión de este tema tan importante. Adelante. Claro, y diría que quienes escriben esto, como usted también lo hace con sus pacientes, pues ya vieron todos esos y todas las investigaciones, y efectivamente el doctor Martínez Lavín ha sido, que es pionero en el estudio de esta patología, pues ha sido también trabajando muy cercano con el equipo que les decía encabeza aquí la doctora Marisabel Barrera. Y bueno, el punto es ¿no? Que creo que el gran, aun cuando se han hecho importantísimas aportaciones, viendo estos aspectos, digamos, fragmentados y yendo de parte en parte qué es lo que va, creo que la fibromialgia, ahora que lo escucho, es una patología compleja que nos está haciendo, que llama la atención o que su función, diría, es llamar la atención a retomar el concepto de la atención a la salud como algo integral que debe de involucrar la participación activa del paciente en comprender su propia enfermedad. De acuerdo. Diría que los aspectos de la psicosomática, o sea, la forma en que el cuerpo expresa los estados emocionales, es crucial para entender esto. Y buena parte de eso se logra comprendiendo, como usted bien lo dice, doctor, escuchando al paciente. Y creo que en ese sentido vale mucho la pena dar este giro a la formación de quienes nos dedicamos desde distintas áreas a la atención a la salud, en que el contacto con la persona en su individualidad, en su condición humana, en la realidad en que le está tocando vivir, o sea, muchas veces es crucial, es más sanador muchas veces, y el caso específico de prácticas como la que yo promuevo, que es el mindfulness, y que aquí también lo menciona como meditación, yo insisto un poco en utilizar la palabra mindfulness porque implica todo un campo de investigación y de aplicación práctica en distintas áreas, y que particularmente en la medicina empezó desarrollándose en el hospital, en la clínica del Hospital de Massachusetts, en la clínica del dolor crónico. Y fue ahí donde se notó el impacto tan grande que tenía
el hecho de que la persona, para empezar, regule sus niveles de estrés. Hay un programa que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, es muy popular ya el MBSR por sus siglas en inglés, un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que lo que hace es ayudar primero a entender cuál es la función del estrés en nuestra vida cotidiana. Entender cómo este estrés prácticamente involucra toda nuestra función orgánica, nuestras respuestas fisiológicas, la calidad de las funciones como la digestión, como la circulación, como la presión cardiovascular, etcétera. O sea, todo lo que somos orgánicamente hablando. Digamos que lleva el foco desde un modelo biomédico que ve la parte psíquica separada de la parte orgánica hacia un modelo biopsicosocial en donde al paciente se le integra en todas sus dimensiones y se le enseña y se le dan la parte de la psicoeducación es crucial porque es precisamente aprender a entender lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, pero de una manera intrínsecamente vinculada con la psique, con la mente, no es algo que se pueda disociar. Y ya se ha visto, por ejemplo, que la respuesta del estrés, siendo la misma desde el punto de vista fisiológico, bioquímicos, generándose las mismas sustancias, el misma noradrenalina, las catecolaminas, el cortisol, etcétera, siendo la misma, tiene un impacto distinto si está asociada a aspectos lúdicos e importantes para el paciente positivamente hablando. Estoy tenso, se me está acelerando el corazón, la respiración se me altera porque estoy haciendo algo que me importa, algo que me va a permitir lograr algo como una meta, una cosa que tengo que atender, algo que tengo que salvar. Bueno, ahorita a todos se nos habrá alterado porque teníamos que salvar la vida porque sonó la alarma sísmica, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es algo que para eso está diseñado. Pero cuando se prolonga y se empieza a asociar a pensamientos catastróficos, a no voy a poder superar esto, o va a venir el terremoto y me va a desaparecer y nos paraliza y se prolonga esa respuesta, ya empieza a generar un daño que va a ser integral. De acuerdo. Y le va a dar al cuerpo de cada paciente, también según tenga sus predisposiciones genéticas. Si hay alguien que tiene mayor predisposición para los problemas gastrointestinales, habrá mayor problemas de naturaleza. Si hay quien tenga mayor tendencia a problemas cardiovasculares, la presión alta se le va a venir al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la fibromialgia? Que es una entidad en donde todas estas alteraciones más comunes se ponen en curso, se despliegan, se van atendiendo de manera fragmentada, seccionada, como partiendo al paciente en sistemas o dividiéndolo, claro. Muchas veces no se procede a ver la problemática, la cuestión, como les decía, emocional y afectiva, que tan importante es. Usted lo decía muy claramente, es más del 80%, entiendo que entre el 80 y 90% son mujeres, una paciente de cada 8 es un hombre, 1 de cada 8. Claro. Y muchas veces tarda de 10 a 12 años en que se dé el diagnóstico, precisamente por esta perspectiva fragmentada. Entonces creo que sí es crucial tener esta capacidad de escuchar al paciente, determinar si hay estados afectivos, emocionales que le están determinando respuestas crónicas de estrés, que implica también una alteración en la capacidad de la regulación emocional. Hay gentes que se estancan en la frustración, en el enojo, en la tristeza, como estados anímicos que están afectando la condición orgánica y que se transfieren o se expresan en dolor físico, en dolor crónico. Entonces, eso claro. Creo que es fundamental tratarlo, y estas nuevas perspectivas integrales sí son muy valiosas, pero como decía el doctor, efectivamente creo que es una perspectiva multidisciplinaria, sí. Porque tampoco voy a lograr gran cosa hablando nada más a la psique del paciente si tiene pésimos hábitos alimenticios. Sí, claro. Si tiene exceso de consumo, no sé, de ciertas cuestiones. Si es una persona extremadamente sedentaria, no tiene movilización. Solamente de carbohidratos y falta de vitamina B y D. Exactamente. Una de las cosas a nivel nutricional, aquí se implica todo un proceso también de la revisión de los hábitos alimenticios,
pero los alimentos conservados, los conservadores, los alimentos industrializados, es de lo primero que afecta. Yo es de las cosas que actualmente Sí, claro. sé que si me voy a comer cosas procesadas, yo sé que al día siguiente voy a estar mal, me voy a sentir mal. Pero ya tengo una relación con mi cuerpo donde digo, bueno, pues sí, no hice lo adecuado, a lo mejor no había otra cosa que comer, a lo mejor me dejé llevar por el De antojo. autodisciplina. Pero, y esa comprensión atenúa el impacto del dolor, ya no es tan intenso y en realidad no ha llegado a ser discapacitante y mucho menos desde que ya empecé a aplicar estas prácticas. Ahí le das cabida a lo que actualmente también entra, valga el pleonasmo, dentro de lo que es el tratamiento multimodal y multidisciplinario de los probióticos. Porque aquí es tan interesante porque voy a involucrar poco a poco a las distintas especialidades. Es como el oftalmólogo cuando le llegan pacientes con cuadros de resequedad ocular y que en un momento dado se descarta algún síndrome de Sjögren. Eso puede ser una de las primeras manifestaciones. La otra circunstancia es la boca seca. Hay perfiles dentro del magisterio que ahorita quisiéramos que lo padecieran, no es cierto, los del adolescente y no los del docente, de que empiezan a trabajar o a dar clase los profesores y de repente, como parte de ese cuadro de debilidad y angustia, empiezan muy bien a hablar, y después de la hora del descanso, ya se quedan afónicos. Y van con otorrinos y puede ser una manifestación. Tú lo acabas de señalar, independientemente de los 18 puntos esenciales de exploración clínica que conoce ya, se podría hacer el diagnóstico. Hacia abajo, al haber una disautonomía, empiezan los trastornos a nivel cardiovascular. Las manifestaciones, porque alguien diría, ¿dónde están nuestros máximos niveles de serotonina a nivel intestinal? Y entonces empezamos a tener también trastornos de la motilidad intestinal, cuadros que son catalogados, como bien lo señalaste, y fragmentados, y como síndrome de intestino irritable, y es parte de la misma esencia de esta patología tan florida. Lamentablemente alguien tiene que llevar la pauta y establecer, insisto, con el mismo valor como médicos que somos, con la finalidad de ayudar a las personas. Claro. De ahí nos bajamos a nivel ginecológico y son pacientes que hay veces que esto ni lo tocamos, que son el tipo de actividad sexual que tiene una persona y que eso en un momento dado puede agravar todavía más el problema, porque normalmente pueden existir dispareunia y por lo contrario, parte de lo que es la manifestación a nivel geniturinario es la urgencia, que alguien podría decir, una cosa es polaquiuria y otra cosa poliuria, de acuerdo, de estar orinando frecuentemente. Ahora, aquí se estableció una conducta y por eso es un tema de lo más, vamos a llamarle, interesante en profundizar en el mismo, porque las mujeres, decía uno, involucramos sus actividades sexuales, su variante de posición sexual, ¿y cuál es la circunstancia aunque tengan dolor crónico? Porque después vamos a citar hasta el caso de personas que en lo que es el área de la ortopedia parece mentira. Imagínense un cuadro de osteogénesis imperfecta, que te estás fracturando, y que tienes datos de fibromialgia, y que se embaraza la persona. Claro que se puede embarazar, son casos de alibra, pero suceden. Ahora, eso abrió el terreno todavía más del interés a nivel hormonal o neurohormonal, porque en las primeras fases precisamente del embarazo, las manifestaciones disminuyen. ¿Y dónde vuelven a aflorar? Después del trabajo de parto. Sí. Aunque ahí la variante, y por eso es lo importante de que estés aquí, en cuestiones de psicoterapia cognitiva o cognoscitiva y conductual, involucra que al tener un nuevo ser, dices, o me preocupo por mí, o me voy a preocupar por ese nuevo ser. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque para la gente que nos está viendo, y yo siempre se los he señalado, cualquier médico, cualquiera, puede ser un magnífico investigador. Eso a nivel de lo que está señalando,
condiciona una neuroplasticidad a nivel del tálamo y la relación que existe con el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y entonces ya entramos a terrenos que son de tu competencia, que son los afectivos y los emocionales. Por eso vuelvo a ser repetitivo. Esto me está dando pauta porque de veras a mí después me van checando el tiempo, no déjenme ver aquí, porque todavía ni siquiera hemos entrado al terreno farmacológico, que nada más es un eslabón en el manejo integral de este tipo de padecimiento. ¿Algo que quieras sondar antes de entrar a esto? Sí, ahorita conectando directamente con este que dice que menciona del eslabón farmacológico, reitero la importancia de estos manejos psicoafectivos, porque suele suceder que el paciente en condición de estrés crónico no aprovecha el tratamiento farmacológico. O sea, el fármaco entra y como entra casi se sale. No hay esa capacidad de absorción porque el cuerpo está estresado y porque el cuerpo no tiene la condición de asimilación adecuada, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la parte de la multidisciplina. Por otra parte, y considerando este perfil particular del hecho de que son principalmente mujeres, pero en ambos casos, el tema de tratar la vida sexual aporta mucha información muy valiosa. En las investigaciones que se han hecho y particularmente en el protocolo de la entrevista que se hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se pregunta si efectivamente se ha habido algún tipo de abuso sexual, emocional o físico, porque hay memorias traumáticas que están ahí involucradas y que pueden estar siendo una parte crucial en el desarrollo de esta patología. Y que en la medida en que no se abordan per se, y el trauma es todo un tema fascinante en el cual digamos, me estoy orientando actualmente, diría que en buena medida está detrás de muchos cuadros y muy peculiarmente en el caso de la fibromialgia. Bueno, quiero pensar justamente en ese punto, si el psiquiatra o la persona que está haciendo las preguntas está pensando o está queriendo imaginarse que la paciente está somatizando algún evento traumático habido en su pasado. Sí, definitivamente. Y el el tema de la psicotraumatología está como que teniendo un boom. Hay un autor de origen holandés estadounidense, Bessel van der Kolk, tiene un libro que se llama El cuerpo habla. Sí, claro. Y que lo empezaron a estudiar en el caso de los excombatientes de Vietnam, pero se dieron cuenta que la afectación que implica el trauma y que también altera los circuitos neuronales, como usted lo mencionó, que integran estas partes, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, toda esta circuitería cerebral que tiene toda una manifestación somática. Exactamente. Que tiene el cerebro no primitivo, sino el cerebro... La parte más desarrollada, ¿no? Lo que nos diferencia del resto de las especies. Claro. Esta parte, se alteran las memorias y la capacidad de conectividad que hace que la persona, de entrada en los aspectos conductuales, pierda al hiperactivarse el sistema límbico, que es la parte, digamos, más primitiva, que integra la amígdala, que es esa respuesta al estrés, la respuesta de lucha, huida o congelamiento. Cuando se hiperactiva esto en un evento traumático, esa memoria se va a estar activando cuando perciba estímulos de una manera totalmente inconsciente, porque la capacidad sensorial de esta parte de nuestro cerebro es tan sutil que muchas veces no pasa por la conciencia. El trabajo es hacerlo consciente. Y en ese sentido también empata con las perspectivas psicodinámicas del psicoanálisis, o sea, estar viendo qué está ahí integrado en esas memorias, que hace que ante un estímulo que no sabemos qué fue lo que pasó, por decir algo, a una persona, una mujer, abusaron de ella sexualmente una persona que traía una camisa roja, una camisa verde. El día de mañana ve a una persona con una camisa verde y se va a hiperactivar esa memoria, lo registra y va a tener todo un torrente y toda una reacción física
y conductual, porque se va a empezar a sentir mal, porque va a empezar a querer evitar, la ansiedad por evitación es uno de estos casos. Y este tipo de manifestaciones, cuando no son abordadas, no son tratadas, las personas se sienten mal, pero no es algo que se pueda fácilmente verbalizar, fácilmente conceptualizar para su manejo clínico o de alguna forma, pues se empieza a transferir en malestares, a somatizar. Y muchas veces se piensa que esto de es psicosomático, te lo estás imaginando, es como si fuera una cuestión voluntaria y no es así. Implica un trabajo muy cuidadoso, muy comprensivo, muy profundo y de mucha capacidad de empatía y de conexión anímica con el paciente, porque solamente cuando se logran esas alianzas terapéuticas, esa colaboración, es el paciente decir, sí hay cosas que yo tengo que hacer, sí hay cosas que me pasaron, sí mi cuerpo, conecto con mi cuerpo y lo puedo conducir, puedo controlar eso, cambia radicalmente la condición del paciente, incluida tanto la psicopatología como la medicina, han tenido históricamente, digamos, una tendencia a tratar de anular el síntoma. Sí, de acuerdo. A tratarlo y a erradicarlo, pues, ¿no? Pero en estas perspectivas, la idea es escuchar al síntoma, qué me está diciendo, y en la medida en que yo conecto con ese síntoma, lo puedo manejar. Está científicamente comprobado que cuando los pacientes conectan con ese dolor físico, estas partes cerebrales se desactivan y los sensores del dolor se atenúan. Sí, claro. Entonces se vuelve muchísimo más manejable. Perdón que te interrumpa, como cuando tienes un problema en la computadora y en lugar de todo volverlo a la normalidad, ¡pum!, lo apagas. Exactamente. Y lógicamente dices, ya se solucionó el problema porque ya no tengo ninguna información visible en la pantalla. Pero el chiste es saber ahora que lo vuelves a conectar. Ahora, es muy interesante todo esto que estás señalando, porque este es un tema apasionante y que por eso, vuelvo a ser repetitivo, involucra también el aspecto social, porque debe de haber instituciones que las hay, inclusive el antiguo director de lo que es el Instituto de Neurociencias, es una de las personas, el doctor Heriberto, que más en un momento dado ha desarrollado una especie como si fuera clínica para manejo del dolor, que es una clínica multidisciplinar y multimodal para el manejo de la fibromialgia. ¿Y por qué lo señalamos como bien lo estás ahorita diciendo? Porque por eso soy enfático en el sentido en que este síndrome o patología tiene sus remisiones y exacerbaciones. Y entra nuevamente el aspecto para los médicos que son clínicos, hasta para la prescripción de lo que puede nuevamente desencadenar una crisis de fibromialgia, como en tu aspecto, en la situación emotiva, social. ¿Y por qué lo señalo? Porque una de las cosas que uno como médico debe de entender es como cuando estábamos, y más a nivel institucional, y no lo digo con ninguna falta de respeto, al contrario, para apoyarnos, porque todos tenemos en esto una carrera también de formación o nivel académico evolutivo. Cuando no comprendíamos algo, colocábamos una radiografía y lo peor que a una persona con esta entidad se le puede decir, es que no tienes nada, ay, sí, échale ganas. Y lo peor es cuando en un momento dado a nivel institucional, ¿no?, uno dijera, esta persona ya viene, mira, ¿sabes una cosa? Por no escucharla, vele elaborando su receta y dale una licencia médica por 3 días. Sí, ya hizo el otro. Eso no puede ser, porque lógicamente profundiza más ese tipo de problemas. claro. Por eso yo fui enfático en un inicio. Esto nos pone como médicos, entre comillas, a reflexionar cómo abordamos a una persona, si la estamos viendo a los ojos directamente, si la estamos escuchando y poco a poco ir orientando y encaminando las cosas que me sirven y las que son paja, y que en un momento dado me va a llevar a una adecuada relación médico-paciente
y que técnicamente por eso las escuelas médicas siempre están en vigencia. No lo de antaño, actualmente ya es, vamos a llamarle obsoleto. Tenemos que sacar lo positivo. Cuando hablamos a nivel de psicoanálisis y que citamos a Nietzsche, a Spinoza, a Freud, etcétera, etcétera, y que alguien me decía cuando manejamos estas cosas, bueno, ¿tú eres traumatólogo ortopedista o eres psiquiatra? O la psiquiatría, ¿en dónde se aplica? La psiquiatría se aplica en todo y en todas las especialidades. Y antes, lamentablemente ahorita, porque vivimos una situación, yo no le podría decir de deshumanización o desconceptualización, como quieras. Antes, cuando nosotros veíamos a un paciente politraumatizado con fracturas de pelvis y que en un momento dado iban a condicionar un cambio en el hábito de vida de esa persona y de su medio, ¿cuántas veces una interconsulta que era súper importante era con la psicóloga o con el psiquiatra? ¿Por qué? Porque iba a involucrar una evolución del psique que en un momento dado me iba a condicionar si mis fracturas, parece mentira, y entra el terreno inmunológico para los que les guste investigar este tipo de patología, y que veíamos que la evolución no era adecuada, porque había un dicho hasta antiguo que decía, el hombre en casa o en chincha o embaraza. Y en un momento dado, ¿qué era lo que sucede? Que en un momento dado no se le daba la importancia como debe de ser, y mucho más en este tipo de patologías. Y aquí lo que tú mencionas es bien cierto, porque insisto, me gusta llevar esto a buen término, porque cuando salen por primera vez el concepto de neuroplasticidad o de dolor neuropático, ¿qué era lo que manejamos antes? Decíamos, ok, manejamos los antidepresivos tricíclicos. Como médicos ortopedistas y más en patología de columna, podemos manejar la oxcarbamazepina, la carbamazepina, podemos manejar el ácido valproico, el topiramato. Y poco a poco, porque esa investigación con topiramato y pregabalina fueron de la mano. Y tuvieron su antecedente en el uso con la gabapentina. Y entonces por vez primera se empieza como un boom a manejar el concepto de neuromodulación. Y entonces es cuando decimos, ahora sí ya tenemos un elemento farmacológico que nos va a ayudar también al manejo de la fibromialgia. Pero después, en relación a lo que estamos hablando, poco a poco y de acuerdo a los métodos auxiliares de diagnóstico, porque aquí estamos involucrados todos, ¿sí? Nos damos cuenta de que existe por vez primera también el boom de manejar la sensibilización central en relación a lo que mencionas. Y entonces empiezan a aparecer medicamentos que el origen fue el famoso Prozac y evoluciona a duloxetina como medicamentos para desensibilización central. Y entonces, desde el punto de la vista de alergología, ¿qué es lo que señalamos? Aquí ya está el pan, ahora sí, ya tengo control sobre la vía ascendente del dolor y sobre la vía descendente. Muy bien. Y para sorpresa, si no lo manejamos desde el punto de vista multimodal, con todo lo que hasta ahorita hemos señalado, decíamos, ya le hicimos. Pues no, señores, aún todavía no empieza la consulta para revocación de mandato. ¿Qué es lo que sucede? Que nos damos cuenta que unos pacientes sí mejoran, pero otros no. Y es cuando nos damos cuenta de que con esto tenemos un control y de repente llegan pacientes porque hubo otro disparo o otro efecto gatillo que volvió a exacerbar la enfermedad. Y para ojo de todos los médicos generales. Alicia, o sea, claro. ¿Qué hay detrás de la cortina? O sea, claro. algo detonó. Claro. Que se apareciera el dolor, o sea, ¿qué puede haber detrás del psique del paciente que está detonando la exacerbación del cuadro? Y en ocasiones por eso involucro a todos los médicos que estén interesados en el tema.
Porque parte de esos detonantes, para sorpresa, aunque usted no lo crea, sí, al extremo, para Ripley. No. ¿Cuál es la prescripción de fármacos? Exacto. Porque cuántas veces ese disparo para no dar el propio fármaco es la metoclopramida, que cuántas veces la utilizamos. Pero hay veces que tienes y hasta las quinolonas, ¿no? Claro. Claro. Y he visto entonces, reacciones bien severas. Creo que un punto que es bien importante, y ustedes son las autoridades, yo lo leo y creo entender algo, pero es la reacción del sistema inmunológico. Ahora, desde esta perspectiva de las neurociencias, se ha visto también el papel del sistema inmunológico como otro sentido que está captando las señales propioceptivas, o sea, del propio cuerpo, del propio organismo. Y cuando está sometido a estos efectos inflamatorios del estrés crónico, se altera y puede ser la base del desarrollo de enfermedades autoinmunes. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Por eso también luego es difícil o se confunde con el lupus, con la artritis reumatoide. Con la artritis reumatoide. Son enfermedades autoinmunes y que tienen que ver con que el propio sistema está atacando al propio sistema. Entonces, trabajar eso en esa integración compleja mente-cuerpo implica, sí, atender los aspectos orgánicos específicos que las distintas especialidades abordan, pero sobre todo una conexión del paciente con lo que está experimentando, porque ahora también, digamos que en estas análisis sí, se ha considerado que el cerebro es el asiento de la mente, digamos, histórica y tradicionalmente hablando. Antes se consideraba que el corazón, en los antiguos filósofos, consideraban que era el corazón. Esta idea de lo recordare, ¿no? Ligar el corazón con la memoria. Pero el punto es que no está disociado, romántico, ¿no? Yo sigo pensando que el corazón realmente... Hay algo de poesía, eres puro corazón. Pero bueno, el punto es que esta integración de esos aspectos afectivos tiene que está detrás del desencadenamiento de las reacciones corporales. Y reitero, cuando el paciente conecta con eso, la perspectiva cambia y los médicos pueden hacer mejor su trabajo. Aquí yo tomo ese concepto porque es como cuando aparentemente se discute y no a nivel de nosotros como médicos desde el punto de vista generacional. Antes se consultaba porque tenías a la gente de mayor experiencia. Evoluciona todas estas cosas, nosotros nos formamos leyendo, yendo, sacando los artículos del Index, fotocopiando los artículos y que no los agarraras más de 3 minutos porque eran aquellas copias electrostáticas porque se borraba y decía, ¿qué decía? En fin, sí. Actualmente han evolucionado todas esas cosas. Ya los tenemos aquí. Claro, ahora, ¿por qué en un momento dado es sumamente interesante lo que tú mencionas? Porque definitivamente la clínica es lo que hace la gran diferencia en cuestión de nosotros para abordar estos temas. Y debemos de ser sencillitos, dijera un argentino y carismático, porque alguien hasta para manera de broma coloquial me decían, ¿cuál es una de las principales urgencias en psiquiatría en Argentina? Y con todo respeto para los argentinos, porque también de acá se cuecen habas. Y decía, que llegue a urgencias un argentino con complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos tan dominantes del tema y las cosas más interesantes, como mencionas, todo tiene participación. Y técnicamente debemos de ser muy cautelosos porque nos involucramos y esa es la importancia de sacar cosas o hechos que funcionaron en un tiempo y que por eso debe de ser un grupo multidisciplinario con un aspecto multimodal de tratamiento, porque era como cuando leíamos las enseñanzas de Sigmund Freud y que decía, en cuestión del psicoanálisis, si lo vemos por diferentes etapas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero vas a escuchar a la persona.
ella se va a dar cuenta de que estás interesada en su patología. Va a haber una situación de integración. Pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Lo peor va a ser cuando ya esté controlado el cuadro y venga una etapa aparentemente de rompimiento de decir, ¿está usted controlado? A mí, véngame a ver cada 6 meses o cada 12 meses, etcétera. Porque en ese momento el paciente, y por eso voy a citar 2 ejemplos clínicos que se dieron. Paciente femenina actualmente de 38 años de edad con una licenciatura en la formación profesional y que técnicamente padeció o padece de este cuadro, con remisiones, exacerbaciones, actualmente controlada desde el punto de vista de una fibromialgia, atendida en un centro especializado con el concepto multimodal y multidisciplinario. Y que señalaba, ojo, porque ni muy, ni tan por el concepto que voy a establecer después. A mí, yo creo que ya tenía eso de la fibromialgia desde que era niña. Porque muchas veces ya entra el terreno de la psiquiatría o psicología en ortopedia. Porque desde niña me dolían todas las articulaciones y los huesos. Y el ortopedista me decía, no se preocupe. A mi mamá le comentaba, son dolores de crecimiento. Y ahora me di cuenta de que todos esos dolores de crecimiento los sigo teniendo. Desde el punto de vista creíble, porque va también parte de lo que es la terapia. ¿Sí? Puede ser, no lo sé, porque vuelvo a ser repetitivo, en cada uno de nosotros está un investigador innato. Otro ejemplo, una paciente que en un momento dado, un nivel socioeconómico diferente, y que en un momento dado, por eso, ocasiona un desgaste económico muy importante, porque si no hay centros a nivel, y por eso insisto en el aspecto gubernamental y social, con una adecuada distribución de ingresos y costos para los aspectos que deberían de existir como en medicina social, ¿sí? Empieza a tener una mejoría. Se empieza, y por eso el aspecto de psicoconductual, una relación de pareja. Ella y su familia eran dueñas de varias fábricas de jabón en México, que no vamos a decir marca, porque después nos podemos echar de cabeza. No. Y ¿qué es lo que sucede? Esta persona nada más iba por el aspecto económico de la relación. Una situación sumamente complicada, porque cuando hubo el rompimiento, todo lo que se había ganado en años, en un instante se echa a perder. Y por eso vuelvo a ser enfático. En la antigüedad, cuando yo, insisto, empezaba a embeberme en estos temas, uno de los personajes de la historia en nuestro país, que técnicamente señalaban que fue de las primeras que tuvo fibromialgia, fue Frida Kahlo. Pero cuando vemos la vida de Frida Kahlo y los accidentes y la frustración y las fracturas de pelvis y de columna y demás, decía uno, pues es ¿cómo no le va a gustar a esta mujer todo esto? Su relación en un momento dado con nuestro tristemente legendario pintor, con Trotsky, sí, con la familia de Trotsky. Puta, todo un personaje Frida Kahlo, que comía carne humana, que no comía carne humana, que empezaba, que son terrenos que actualmente ya no se ven con tanto tabú como el aspecto de bisexual, de la libertad sexual de cada quien y sus tendencias y sus costumbres, y que yo al menos en aquel entonces, cuando tuve acceso a todo el expediente clínico de ella, decía, pues ¿cómo no le va a doler a esta mujer todo? Si tiene problemas de fracturas de pelvis que evolucionaron a pseudoartrosis, en fin. Lo plasmaba. Ajá. Sí. Ese es un personaje que, como bien señalas, cuando uno ve con detalle, y por eso el médico, independientemente de volver a nuestros principios, de que la medicina es un arte y una ciencia. Porque cuando ve uno sus obras, era la manifestación de los cuadros de dolor que ella estaba presentando y de las manifestaciones a nivel psicosocial que quería en un momento dado que la gente reflexionara. Por eso, vuelvo a ser repetitivo, este tipo de
síndrome, patología, y que actualmente está catalogado como un proceso de sensibilización central, y no es de que manejemos el bluff. Si el que lo quiera manejar como fibromialgia, que lo maneje como fibromialgia. Si quiere manejar el síndrome de sensibilización central, que en ocasiones van de la mano con síndromes como de fatiga crónica y todo lo que tú quieras, ese es otro rollo. El chiste es de que nos enfoquemos en que si nos queremos aventar ese trompo a la uña, pues no lo aventemos. Claro. Y no estar con situaciones como ahorita, de gente que hasta inclusive, no por extrapolar todo, de lo que sucede en Guerrero, y que decimos, pues ¿cómo vamos a hacer responsable a alguien si el camión o el tráiler pues, no llevaba conductor? Exacto. No, pues entonces aquí, ¿cuál es el problema? Es que usted tiene problemas, pero échele ganas. ¿A qué nos vamos a arriesgar a nivel hasta institucional? Ok, doctor, ¿y dónde compro esas ganas? Sí, ¿dónde ¿En qué farmacia o lo que tú quieras? Creo que, si me permite, doctor, es que creo que es bien complicado, pero bien importante abordar el hecho de que también hay que educarnos como pacientes. ¿Sí? Claro. Porque yo no quiero que me atienda, y sobre todo en las áreas quirúrgicas o en las áreas de donde hay intervenciones, pues a un paciente que se ponga triste como estoy yo y que tanta empatía lo haga que no, o sea, que si hay daños orgánicos y si hay afectaciones que hay que tratar. Se trata. Pero cuando digo la parte de la complejidad es que, digo, ustedes, particularmente los cirujanos, creo que sí deben de tener un momento en que tengan así la mente fría y puedan entrar al cuerpo y con toda esa maestría y con toda esa capacidad de generar una intervención quirúrgica, excelente, ¿no? Como debe de ser. Y eso lo hace la práctica de ver al paciente como cuerpo frío, así, o fríamente hablando, digamos, no porque sean cadáveres, sino fríamente hablando. Sí, el aspecto orgánico. Exactamente, el aspecto orgánico perfectamente, o como en alguna ocasión decía el doctor, como una máquina, como una maquinaria, e intervenirla. Pero que eso no disocie la parte humana, la parte afectiva. Porque el punto es que están intrínsecamente vinculados. Pero creo que eso también lo debemos de reconocer los pacientes. Sí, claro. Entonces tampoco querer que se ponga conmigo a tratar mis problemas personales un médico que está llamado a ver qué me está pasando porque se me están tapando las válvulas o porque tengo una isquemia o cosas por el estilo, ¿sí? Yo creo que sí sería bien importante que las instituciones médicas generaran procesos psicoeducativos, porque hay algo que han traído todo este campo de las neurociencias y las nuevas perspectivas en las áreas de la psicoterapia, es meter a las emociones en el campo clínico, y es algo que casi les puedo asegurar que no lo trabajaron en su formación, como yo misma no lo trabajé en mi formación como psicoanalista, en la parte, digamos, como emocionales, entendidas orgánicamente hablando, y en esta integración con los aspectos psíquicos. Pero pues esos están detrás de la condición de salud de las personas. Entonces, las emociones es un tema que se tiene que abordar en la educación, en la clínica, en la escuela, porque son nuestro GPS, nuestro mapa para andar por el mundo. Y si no lo sabemos manejar, si no sabemos entender qué me está diciendo mi cuerpo aquí, me siento temerosa, alterada, me está acelerando el ritmo cardíaco, me estoy poniendo con la piel de gallina, el tinnitus se me está yendo a todo lo que da, me está empezando a punzar. Esas señales lo están hablando de estados afectivos que si yo misma no los sé entender, pues muy probablemente el médico tampoco. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, esa psicoeducación creo que debería de ser parte de los programas en las instituciones de atención a la salud y de la misma educación, porque de verdad que les bajaría la atención que actualmente se vive tristemente entre médico y paciente, porque el paciente llegamos queriendo que usted, doctor, me resuelva la situación. Sí, claro. Y ustedes no lo pueden hacer, no porque no sean capaces, sino porque hay aspectos emocionales, afectivos, relacionales de las personas que están jugando en esa patología, en esa expresión, en ese síntoma,
y no lo están expresando. Yo nomás le comento, yo llegué a estas disciplinas porque un médico al que recordaré siempre con mucho afecto, el titular del área de cirugía maxilofacial en el hospital de Pemex, el doctor Carreón, me mandaron ahí para que me programara una cirugía maxilofacial por la tensión en esta parte. Lo que te y ese médico me dijo, por una disfunción temporomandibular. Por la tensión que traía, ¿no? Claro. Y me dijo ese médico, mira, si hubieras venido hace 8 años, te opero, porque traes todo el cuadro. Pero ya me he dado cuenta que los pacientes o regresan igual o peor, o transfieren a otra parte del cuerpo y al rato ya andan dando vueltas a otro lado. Me dio un libro que me acuerdo que se llamaba la metamedicina de temas de yoga y manejar esta Claudia Rainville, me acuerdo que era la autora de este libro. Si tienes que aprender a manejar el estrés, y el yoga es una gran alternativa. Y no me intervino, no tuve esa operación, y así como otras, porque la máxima era la cirugía, ¿no? Claro. Y es aprender a gestionar el estrés, las emociones, aprender a entender el cuerpo. Venimos de una tradición que nos separa mente y cuerpo, y se da mayor atención a la educación de las facultades cognitivas, a los aprendizajes y todo, pero desconectamos el cuerpo. Pareciera que son cuestiones desasociadas. Y creo que estas enfermedades, estos cuadros, están llamados a generar una visión más integradora, que tenga la capacidad de ver la complejidad en el sentido de que son muchos los factores que intervienen y que implica una comprensión del propio paciente, de su condición humanamente hablando, y una capacidad empática del médico para también dimensionar esa parte, ¿no? Ese es muy importante porque, como todo en la vida, es una corresponsabilidad. Exacto. Y esa es una de las circunstancias, porque volviendo al tema hasta farmacológico, ahora que anda tan de moda los cannabinoides, los derivados del cáñamo, etcétera, etcétera, y entran a una alternativa, vamos, para el manejo integral, y aquí hasta quiero ser enfático, desde el punto de vista médico se ha evolucionado en lo que se señaló al inicio de esta charla, de que debemos de buscar los medicamentos más específicos, el menor número de medicamentos para su manejo, y que en la actualidad precisamente son herramientas terapéuticas adecuadas, porque volvemos a insistir, antes nos basábamos en la experiencia, evolucionó la evidencia, actualmente a lo que es el marco científico, sí, pero bajo todavía otro nivel ético y moral de que nadie tiene la verdad absoluta. Y que por eso es muy enfático lo que tú ahorita estás señalando, porque cuántos, hasta los que tenemos acceso a la academia, se formaron como nosotros, en que todavía llevábamos, ¿sí?, el libro de psicología médica del papá de ahora nuestro embajador en Estados Unidos, ¿sí?, Ramón de la Fuente, y que ahí hasta existía todavía esa teoría de el manejo de los tumores, el manejo de enfermedades reumáticas, en ese famoso libro médico, verde de carátula, y que decía psicología médica, y uno decía, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ver con esto? Pues si nosotros vamos a ser prescriptores, y que lógicamente esa perspectiva ya existía, y por eso es retomar en esta vida. Yo pienso que es como para las mujeres que les gusta la repostería, y ahora que anda tan de moda todo lo que MasterChef y demás, el poner en un refractario nuestro balance, que es nuestro fondo, que es la historia clínica y los métodos auxiliares de diagnóstico adecuados, que es nuestra base blanca, si tú quieres. Pero después, a ver, pásame gelatina de piña, amarita, de naranja, de limón, y que empiezas a hacer un mosaico, y que a final de cuentas la ración que te corresponde de todos modos formó parte de un todo, pero que fue con la necesidad de satisfacer una necesidad que en este caso puedo haber sido tener hambre o darte un gusto, digerir un postre, y que aquí técnicamente para muchos alguien diría,
es que esta entidad es una pesadilla, yo no me quiero meter en ella, no se metan, pero al menos como médicos tenemos la responsabilidad de que si podemos diagnosticarla, como bien mencionas, saberla diferir por el bien, exactamente, y canalizar adecuadamente a las instituciones que cada día más están integradas bajo el rubro de las neurociencias. Para terminar, a nosotros nos involucró, y hasta voy a tomar en cuenta hasta este diagrama, ¿cuántos de nosotros van y manejan cirugía de columna? Y no hay peor cosa, porque yo, con el debido respeto, no operamos la columna hasta no haber agotado todo tratamiento conservador. Es muy diferente la cirugía de columna en lo que es el traumatismo, vamos a llamarle raquimedular, porque ahí sí le tienes que entrar de todas. Pero con esos famosos síndromes facetarios de conducto raquídeo estrecho, de radiculopatía periférica, metabólica, infecciosa, en fin, y que hasta para ir ya cerrando esto, ahorita se viene un aumento en los pacientes que tienen fibromialgia y cuadros de exacerbación, porque una de las entidades, por eso no se tiene un conocimiento profundo de esta entidad, son los procesos virales. Y ahora con el famoso coronavirus, mucha gente que en un momento dado tiene algo de deterioro cognitivo y de dolores que no se explica, con trastornos del sueño, etcétera, etcétera, van a ser ni muy, ni tan, ni sobrediagnosticar esta patología, pero mucho menos tenerla en un momento dado relegada. O relegada. Hay un buen de preguntas, perdón, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las preguntas. ¿Les parece bien? Sí, muchísimas gracias. Me parece bien que entren los patronizadores. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. Y por eso ya regresamos 5, 4, 3, 2, 1 a la carga. No. Quiero recomendar la película de Madre Sustituta. No es cierto. Batman y demás. Sale. Regresas tú. Regresamos, sale. Ya estamos al aire. Bien. Pues muy bien. Qué bueno que ya estamos al aire. Interesantísimo el tema. Y bueno, pues tan es así que estamos inundados de preguntas. Qué bueno, eso significa que la gente está con las pilas arriba y muy interesado. Ya las tomó. Ya, que casi me dan un infarto. Entonces, y como muchas de las preguntas ya están parcialmente contestadas, yo creo que las podemos pasar un poquito más rápido. Por ejemplo, dice, ¿qué es lo nuevo en la fibromialgia y cómo nos afecta? Gracias, dice Marta. Otra pregunta dice, ¿la fibromialgia afecta la visión? Pregunta, excelente programa, Verónica. Y otra, dice Saúl, ¿cuáles son algunos de los síntomas que se presentan para decir que puedo tener fibromialgia? No sé si quieran... Una que afecta la visión, sí. Vamos a llamarle desde el punto de vista de condicionar resequedad, etcétera, etcétera. Que en un momento dado es sumamente importante en relación a la última pregunta. Claro, porque en un momento dado es un dolor crónico, generalizado, y que en un momento dado condiciona un proceso de neuroplasticidad a nivel cerebral y que involucra el manejo multidisciplinario y multimodal en las 3 esferas. Porque ahorita vemos 2 elementos, tal vez el concepto biológico y el concepto psicológico, pero quisiéramos, y es lamentable,
cuando alguien desde el punto de vista social está involucrado en estos temas y que lamentablemente para la sociedad, y la verdad no quiero ser soez, por eso necesitamos, entre comillas, siempre documentarnos sobre la elección de las personas que nos van a representar en todos los ámbitos, porque si no existe una preparación y una perspectiva a futuro, pues no vamos a pasar de lo mismo, de manejar todo fragmentado. Y actualmente el aspecto social es muy importante para los presupuestos que se tienen que manejar, si tú quieres, para los departamentos de neurociencias, y que muchas veces se ven, entre comillas, desprotegidos. Ayer, hasta haciendo un paréntesis, y hablábamos en el receso de la importancia de valorar aspectos tan sutiles como cuando se cae el cordón umbilical. ¿Qué es lo que sucede actualmente con esas tendencias, dizque de, entre comillas, medidas educatoides, que no es el término propio, pero yo lo digo para sobresaltarlo, que decían, ¿cómo podemos mejorar las fracturas por osteoporosis en la actualidad? Uno, desde la alimentación de la mujer cuando está gestando. Sí, claro. Y desde el punto de vista, por eso, social, actualmente los niños en los colegios ya no tienen la materia ni la cátedra de educación físico de deportes. Pero ya les acaban de quitar la alimentación. Por eso también es lo que te vuelvo a repetir. Y estamos con medidas tan tontas, nada más de decir, ok, no a los alimentos chatarra. No, ni los defiendo ni los excluyo. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Todo debe de ir bajo un factor de educación previo, porque es como tu área o la de todos. Cuando vemos personas mayores de 60 años, actualmente con eso de que quita el salero de la mesa, no sé, y eso que no es mi especialidad. Cada día, por el perfil de laboratorio básico para los pacientes, nos encontramos en que son cuadros de hiponatremia leve o moderada y hasta severa, y que se están manifestando en el área músculo-esquelética y que técnicamente obedece a que no, yo ya no ingiero sal. Pero fueron ni muy ni tan. De legislación, Claro. Y mal llevadas, sin fundamento. Bien. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Hay secuelas o algún padecimiento extra si tuve COVID y tengo fibromialgia? ¿Se ha comentado algo al respecto? Digo, para prevenirme, dice, gracias Manuel. Bueno, las gentes que hemos visto pacientes post-COVID, digo, aquí Ernesto y la doctora Alicia, que una de las manifestaciones son los dolores musculares. Yo creo que sí se manifiestan mucho pacientes que quedan con secuelas con dolores musculares crónicos o más manifiestos, ¿no? Sí, de acuerdo. Cada día estamos viendo más cuadros de dorsolumbalgia secundarias por COVID. Claro. Llámale por la postración o por lo que tú quieras. Nosotros hasta en lo particular y en lo personal hemos cambiado hasta el colchón de nuestra cama. Y no dudo de que que no es un término muy adecuado, vamos a llamarle así, de que tuvimos o no procesos de COVID en mayor o menor grado, pero que técnicamente esa es una manifestación de buscarle, porque en mi especialidad cada día vemos, te digo, más estos cuadros y hasta los pacientes nos dicen, ¿cambiaré el colchón o no? Lo cambiamos y de todos modos la sintomatología no se nos quita. Exactamente. Aquí hay una pregunta que parcialmente es para mí. Dice, doctores, si tengo fibromialgia de ya hace tiempo, ¿puede afectarme si estoy embarazada? Me acabo de enterar y tengo miedo a que algo le afecte a mi bebé porque sí lo quiero y he esperado. Gracias, excelente descubrimiento, Samantha. Bueno, primero que todo, si el embarazo le hace algo a la fibromialgia y luego si la fibromialgia le hace algo al embarazo. Adelante. Técnicamente el cuadro de fibromialgia en sus manifestaciones clínicas mejora durante el embarazo. Mucho. La circunstancia es de que si ella ya estaba con un tratamiento farmacológico y como el buen Rafael Nadal,
te paso la bola, es decir, con qué fármacos se estaba controlando y que técnicamente se tienen que descontinuar porque lo más importante es el producto. A excepción, si está con ácido valproico, exactamente, está ya totalmente sea contraindicado con duloxetina o con lo nuevo, que esto es tema hasta de otra charla, con el manejo de evolución de los opioides, porque se empezó con el tramadol y ahora estamos manejando tapentadol, con la ventaja de que tiene menos efectos secundarios y que actúa también a nivel de sensibilización central y que condiciona también un tratamiento antidepresivo y ansiolítico. Pero volviendo al tema específico, salud. El embarazo le va bien a la fibromialgia y lógicamente debemos de estar preparados para cuando venga la etapa de posparto. Nada más. Bueno, y en el aspecto que a ti concierne, no lo sé. Adelante. Hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante precisamente en la paciente embarazada. Al final del embarazo hay hormonas como la relaxina, hay hormonas como la oxitocina. Que ayudan justamente a la fibromialgia. Pero ¿qué se ha visto en general? ¿Cuál es el panorama? Pues que la paciente en el posparto tiene una tendencia mayor a tener depresión posparto. Y durante el embarazo puede llegar a exacerbar o puede llegar a tener exacerbaciones de cierto tipo de dolores. Entonces no es así, no va a ser un día de campo. Y hay datos, si está bien manejada, bien controlada la paciente, puede tener un embarazo sin ningún problema. Pero hay que tener cuidado precisamente con los fármacos, precisamente porque podemos tener un retardo en el crecimiento intrauterino, una ruptura prematura de la fuente. Que casi siempre terminan en cesárea, ¿no? No necesariamente. El hecho de que la paciente tenga fibromialgia no necesariamente condiciona una cesárea, pero sí se ha observado que en el trabajo de parto puede llegar a ser el dolor mayor en este tipo de pacientes. Puede llegar a ser, o sea, no puedo ser categórico al decir todas las pacientes que tienen fibromialgia y están embarazadas tienen esto. Pero sí, yo estoy hablando en base a lo que se ha visto más o menos, ¿no? Aquí es interesante y le voy a dar ahora la bola a la doctora. ¿Por qué? Porque en un embarazo hay una cuestión por la cual todos, yo pienso que hemos pasado. Nadie nos enseña a ser padres. Así es. Y nadie nos enseña a manejarnos en un aspecto tan importante y tan crucial en la vida como es tener a una persona que nos va a dar la posibilidad de trascender a través o por medio de un hijo, hablándolo desde otro punto de vista. En este tema tan particular, así como nosotros nos preparamos o preparamos a las mujeres con los famosos ejercicios que nos pueden ayudar o pueden ayudar a los ginecólogos en el trabajo de parto, es sumamente importante. Y te voy a dar la palabra porque en toda entidad patológica debe de existir actualmente la mancuerna entre lo que es lo biológico u orgánico y lo psicológico. 100%. Porque si no unimos fuerzas, ¿cómo lo vamos a hacer trascendente a nivel social? Y la psicoterapia alrededor del embarazo y trabajo del parto es sumamente importante. Así claro. es. Sí. Claro, yo en ese sentido lo que recomendaría a la paciente es que ponga su énfasis mental y emocionalmente en el trabajo, como bien dice, tan trascendente que está haciendo y en la convicción de que su cuerpo, su mente y todo lo que es está capacitado para eso. Creo que no está transitando una patología, que está transitando un proceso normal, un proceso de continuación. El embarazo de la vida. No es una enfermedad. No es una enfermedad, claro, el embarazo. Exactamente, y que tenga esa capacidad de identificar sus estados emocionales que le pueden causar alguna tensión, alguna ansiedad, y los trabaje con técnicas de relajación, con manejo de la respiración, con manejo de la calma, de la actividad psíquica, y le recomiendo mucho la práctica del mindfulness específicamente,
porque eso va a ayudarle a tener una mejor conexión anímica y orgánica con su bebé y le va a permitir que precisamente toda esta respuesta física hormonal que está teniendo, porque en el cuerpo de las mujeres es toda una transformación, o sea, estamos habitando, estamos construyendo una nueva vida y eso implica un cambio y procesos muy profundos y muy trascendentes. Pues que ponga en su convicción que está con la mejor capacitación para hacerlo, que su cuerpo puede responder y que posteriormente pues le dé todo ese seguimiento y todo ese apoyo necesario, porque es un trabajo que cargándose tanto en el cuerpo de la mujer, en realidad la crianza es un trabajo social, porque somos seres sociales y los chicos y los bebés y los otros nos armamos en nuestras capacidades cognitivas y de desarrollo en la interacción. Entonces, que tenga ese apoyo, esa red de apoyo y que la retroalimente de una manera justamente más pensando lógica. en eso, las técnicas de psicoprofilaxis o las técnicas de la MAS o como le quieran llamar, son técnicas y son recursos bastante importantes que tenemos y es un arma que nosotros los ginecólogos, los que conocemos de esto, nos tenemos que valer de ella. Claro. Y es un arma sensacional porque tenemos, número uno, que la paciente está consciente y está aportando. O sea, no es una persona que, si estás embarazada, chun. No, la paciente está participando en forma activa. Y no nada más la paciente, su esposo, su pareja está y ese entorno familiar, yo creo que es muy importante en el manejo tanto físico como emocional y anímico, totalmente. De acuerdo, porque muchas veces no tomamos en cuenta el que mientras más integrados estemos, mucho mejor. Porque nos damos cuenta, los que ya llegamos a cierta edad, y respeto todas las creencias religiosas, de darle gracias a Dios de lo que nos ha ofrecido en esta vida hasta este momento. Y una de las circunstancias es precisamente el embarazo. Porque técnicamente, independientemente de que se pueda o no asociar a esta enfermedad, muchas veces nosotros debemos de reflexionar en qué condiciones se dio ese embarazo. Y nos podemos volver tan perfeccionistas como hasta para hacer un embarazo planeado a un embarazo, que es lo que se está manejando en las nuevas generaciones, a que fue aparentemente no planeado, pero fue deseado y aceptado. Y es donde cuántos de nosotros a nivel de ginecología, y por eso ejemplificaba con el manejo del politrauma, de asociarnos con técnicas de psicoterapia conductual y cognitiva, y vamos a llamarle así, consultamos a una psicóloga o a una psicoterapeuta para que insista y trascienda en lo que es la evolución de un nuevo ser. Nosotros como médicos vamos a llamarle, como dijeras, de cuerpo, se nos olvida que también, aunque parezca medio romanticón y medio gay, sí, de almas, vamos a llamarle, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la evidencia en la genética de lo que pueden ser los trastornos en el soma por una translocación, una duplicación, en fin. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad en el psique involucramos a las personas y a los niños de que en ocasiones, cada día a excepción de la esquizofrenia que está bien documentada, que puede ser hereditaria, sí, no sabemos a ciencia cierta, como manejo de metaanálisis y de investigación profunda, dónde están precisamente en qué cromosomas lo que va a modificar nuestro psique y nuestro pensamiento. Hay personas que hasta interrogo a niños y me dicen, no, pues si mamá tuvo un disgusto de esto y el otro, y hasta la mamá ni lo sabe, y voltea a ver y dice, ¿y tú cómo sabes eso si no estabas? Porque en esos momentos yo te estaba gestando. Y es cuando dice uno, ¿dónde está la explicación científica? Y por eso es lo importante para todas las áreas médicas
de reflexionar sobre la gran responsabilidad y que somos y manejamos arte y ciencia en nuestra profesión. Se me vino a la mente, si me permiten, unas investigaciones, no me acuerdo en este momento en dónde, pero del impacto de la violencia y de la realidad de padres ausentes o no conectados afectivamente desde el embarazo y en las primeras etapas. Lo que se ha visto es que las niñas adelantan su maduración hormonalmente y su desarrollo sexual como una forma inconsciente, y en eso se involucra todo el cuerpo y la mente, de compensar esa ausencia, ¿no? Y es más probable en esos casos que se desarrollen conductas hipersexualizadas, promiscuas, etcétera, que tiene que ver con la búsqueda inconsciente, reitero, de completar, de suplir esa presencia que es muy importante para la integración psíquica y para el desarrollo de la persona, ¿no? La de los ambos padres. Entonces, digo, nada más para ver lo sabio que es esta integración mente-cuerpo, y que se empieza a gestar desde etapas preverbales, desde antes que tengamos la capacidad madurativa de nuestro cerebro como para desarrollar el lenguaje, que es lo que nos distingue como especie y que nos permite procesar todos estos elementos, pero están presentes en nuestras vidas aún antes de que sepamos hablar, ¿no? Estamos en áreas médicas y cuántas veces consultamos o nos basamos a una psicoterapia durante el embarazo a sabiendas de que una de las entidades o entre comillas perfiles de psicosis durante el embarazo es precisamente en las médicas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les viene el aspecto luego de decir, ¿no? Claro, mi hijo va a venir bien o hija, estará sano, y lógicamente eso, vuelvo a insistir, trae, y que cualquiera diría que tiene que ver con el tema de hoy, un cuadro de trastorno del sueño, contractura refleja y en un momento dado manifestación o no de dolor. Claro. ¿Algo más? Pues hay muchísimas. Esto que de hecho se las di a Ernesto para que después las podamos responder. Exacto. Sí. Pues más que excelente ponencia, esto nos va a dar la oportunidad de volverte a invitar y de que se quedó mucho en el tintero. Muchísimo. Estuvo la respuesta de la audiencia arriba siempre. Se volcó, quiere decir que fue un tema muy esperado, muy solicitado por la audiencia, y pues no me queda más que agradecerte, el doctor Ernesto Santillán, y a la doctora Alicia Ortiz, que es gran colaboradora de nosotros, porque sabemos que siempre contamos con su presencia para que pues gracias los volvamos a tener. Muchísimas gracias. Sí, esta es la circunstancia de que ya pasamos, bueno, ya pasó la doctora y yo la verificación, por favor, con calcomanía 00. Sí. Les agradecemos. Muchas gracias, sí. doctor. Muchas y gracias. Bueno, a mis compañeros, al doctor Jaime Kleiman y a Ernesto Santillán, que me hayan ayudado a conducir aquí este programa, a nuestra productora Sai, Mucha gente nueva, Alex, y a todas las gentes que nos hacen favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. A Rita, que nos apoya ahí atrás como secretaria de aquí del Centro de Investigación y Desarrollo, y pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Muchas gracias. Gracias. A todos. Ante todo, esto es un trabajo de equipo. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75
o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.